cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Hebreos 11, 17, 19. Esta historia resuena a Abraham. Dice, ¿qué cosas dice de Abraham basado en este versículo? Dice que Primero dice que él fue probado. fue probado y ofreció a su hijo. ¿Qué significa que fue probado? ¿A qué se Que refiere? Dios le hizo una prueba de su fe, pidiéndole que sacrificara a su único hijo. ¿Y Dios necesitaba una prueba para No, qué? Él lo sabe todo. ¿Y entonces para qué era la prueba? Pues para... Dios no necesitaba saber si Abraham era fiel o no, porque él lo sabe todo. O sea que para Así Dios es. la prueba no era para beneficiar a Dios, para que Dios enterarse de algo que no sabía. La Era prueba, para Abraham. Abraham necesitaba esa prueba Ajá. para poder purificar su fe. Recientemente Abraham en el pasado, a pesar de ser reconocido como el padre de la fe, Abraham había sido falto de fe en muchas ocasiones. Por ejemplo, Sí. cuando él fue a Egipto y tuvo mucho miedo de que el faraón, los reyes y esa gente de allá le tomaran a su esposa y lo mataran a él, ¿el que dijo? Que era su hermana. Mi hermana. Y cuando Dios le prometió que iba a tener una descendencia a través de Sara, Él no lo creyó. tampoco. Buscó otras maneras. Sí, entonces quiere decir que Abraham mismo había tenido problemitas con su fe, con actuar en base a miedo y no en base a fe, por ejemplo. Ahora él necesitaba esta prueba para poder perfeccionar esa fe que le convirtió en el famoso padre de la fe. Entonces, cuando él fue probado, ¿qué hizo? Ofreció a Isaac. O sea que él, Sí, ofreció a su único hijo. esta vez él sí creyó a Dios. Por eso dice el que había recibido las promesas. Él esta vez sí creyó las promesas que había recibido y actuó conforme a esa fe, en esa confianza en él, en quien él había creído, el que le había dado la promesa. ¿Y qué fue lo que sostuvo a Abraham y le hizo pasar esa prueba? Que estaba pensando qué cosa. Que él confiaba en Dios. Pensando Y que pensaba Dios, que él era poderoso y podía revivir a su hijo. claro, entonces esta vez Abraham no actuó en base al miedo, Sino a su fe. sino a la fe, a la confianza en que el que le había dado la promesa es poderoso para levantar de entre los muertos a cualquiera, y entonces por eso fue esta vez el padre de la fe. ¿Y la enseñanza para nosotros cuál será? Que nosotros, al igual que Abraham, tengamos fe en Dios. Que tengamos confianza en que el que dio la promesa la va a cumplir y que no importa lo que tengamos que arriesgar o que perder, entre comillas, para seguir a Dios, no es nada, porque Él es poderoso para devolvernos mucho más conforme a su promesa. Y hasta aquí. Lee la Biblia, memorízala, canta la palabra. Que Dios es poderoso. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Pensando que Dios es poderoso. El que había recibido las promesas, su unigénito ofrecía. Pensando que Dios es poderoso. Para levantar aún de entre los muertos, de donde también le volvió a recibir. Pensando que Dios es poderoso.